Bienvenidos y bienvenidas a una clase más en Clases con Cris, como viene siendo ya habitual en el canal. Hoy toca podcast, ¿vale? Así que no va a ser una clase más, va a ser un podcast más en Clases con Cris. En el podcast de hoy vamos a comparar 3 países, un poquito así por encima del sistema educativo que tienen. Vamos a comparar el sistema educativo español, el sistema educativo de Noruega y el sistema educativo de Japón. Va a ser muy por encima. Voy a intentar no dar mi opinión muchas veces, ¿vale? Claro, porque yo voy a hablar un poco del sistema educativo español y hay cosas pues que al final una está de acuerdo o no con diferentes cositas que vamos viviendo, ¿no? En España. Pero bueno, voy a intentar ser lo más neutra posible. Vamos allá entonces con el podcast de hoy. Nos han enseñado que hay que ir a clase, hay que sentarse y escuchar, pero ¿y si te dijera que en un país el éxito es limpiar tu propio baño? ¿Limpiar la clase después de haber estado atendiendo? En otro país puede ser perderte en el bosque y en otro es sobrevivir a una marea de leyes y reformas. Vamos a analizar hoy en el podcast de Clases con Cris el triángulo de los contrastes España, Noruega y Japón. Te invito a dejar tus comentarios debajo del vídeo porque yo creo que serán súper interesantes este tema. Vamos a empezar con España, ¿vale? En España, si algo define el sistema español es la adaptabilidad, puntos suspensivos, suspiro, o quizás la paciencia, porque han tenido casi una decena de leyes educativas en democracia. Recordamos que la democracia surgió en los años 70, ¿vale? Pues a partir de ahí, 10 leyes educativas, entre un gobierno de izquierdas, entre un gobierno de derechas, entre un gobierno de coalición, se ha cambiado la ley educativa. Resultados que estamos teniendo, cada vez la educación española está empeorando. Pero ojo, porque ¿cómo podemos, ¿no? Tapar, ¿no? Ocultar las cifras de que está empeorando la educación, porque al final, esto no lo digo yo, lo dicen los profesores, lo dicen los diversos estudios, pero ¿cómo podemos hacer que no aparezcan esos datos tan alarmantes? Pues ayudando a los estudiantes a no suspender, sino a pasar de curso. Puede sonar un poco chocante, pero un estudiante con todo suspenso, con todas sus materias suspensas, puede pasar de curso. Habrán casos y casos, pero lo que se está, entre muchas comillas y con excepciones, es consiguiendo que se cree al fin y al cabo una sociedad de borregos. Gente que ha ido pasando de curso, no se ha molestado en ni siquiera estudiar unos mínimos de, me lo invento, historia de España, historia de la filosofía. No están teniendo un pensamiento crítico, no lo están desarrollando, no están sabiendo, ¿no? Comparar diferentes noticias, cuál es un bulo, cuál no. No tienen ese pensamiento crítico. Entonces, el día de mañana, cuando le digan A es A, van a decir, ¿vale? A es A. Pero no han llegado a comparar a ver si A es igual a B o A es igual a C. Se van a quedar con lo primero que le digan. No van a pensar, no van a tener ese pensamiento crítico. Por ello hay que tener muchísimo cuidado con las leyes educativas, con tantos cambios y con tantos beneficios que al final le están dando a los estudiantes. Pero ojo, no quiero generalizar porque al final esto es parte del sistema. A lo mejor el día de mañana sale otra ley que vuelva, no te digo a cuando empezó la democracia, pero hasta hace unos 20 años el sistema estaba funcionando medianamente bien. El sistema español apuesta por una educación muy comprensiva, muy competencial. Vale. La educación obligatoria es hasta los 16 años, cuando terminan la educación secundaria obligatoria. Y luego ahí pasarían a bachillerato y posteriormente a la universidad.
Pero el 95% de los niños ya suele estar en este sistema educativo desde los 3 años, en lo que sería educación infantil. Cuando los alumnos, ¿no?, terminan bachillerato o la ESO, bueno, cuando terminan la ESO pueden optar a pasar a bachillerato, pasar ya a lo mejor empezar a trabajar en determinados trabajos o a hacer un ciclo de grado medio, una formación profesional. Cuando terminan bachillerato tienen dos opciones, pueden acceder a un ciclo de grado superior, formación profesional también, o realizar la selectividad que, insisto también, dependiendo de quién gobierne, le han cambiado el nombre, puede ser selectividad, puede ser reválida, puede ser EBAU, puede ser PAU. No sé cuándo escucharás este podcast, pero a lo mejor le han cambiado el nombre. Y con la nota que saquen, con los exámenes que hagan en esa selectividad, accederán a la carrera que puedan por nota y que hayan elegido. Una vez ya en la universidad, pues la universidad, la verdad que en España hay una gran red de universidades españolas, ahora mismo está también en auge las privadas, pero las públicas tienen una mayor facilidad a la hora de pagarlas, porque suelen ser bastante más asequibles los precios y además tienen becas. Al tener becas que prácticamente casi te pagan ya toda la matrícula, pues incentiva que muchos alumnos vayan a la universidad. Estamos formando personas brillantes, ¿vale? Ya sea universidad como formación profesional. Pero a veces, o muchas veces, no están encontrando un mercado laboral que les ayude a trabajar para luego ya seguir, ¿no?, con ese modo de vida de consigo mi trabajo y así puedo pagarme mi coche, puedo ahorrar y puedo comprarme una casa. Estamos encontrándonos un muro bastante grande, en el que yo me incluyo perfectamente, para encontrar el trabajo, no te digo de tus sueños, pero un trabajo que te permita avanzar, ¿no?, con tus pequeñas metas en la vida. Nuestro sistema educativo al final también premia la memorización, premia el hacer muchísimos exámenes globales bajo presión. Lo bueno yo creo que son los profesores que están teniendo el alumnado, siempre van a haber excepciones, insisto, pero con todos los cambios de leyes educativas y toda la burocracia, yo creo que se merecen más de un aplauso el profesorado español. Insisto, ya sea profesorado universitario, profesorado de instituto, profesorado de formación profesional, profesorado de educación primaria, educación infantil, ¿vale? El dilema español, pues mucha teoría, pero un puente a veces débil con el mundo profesional, ¿vale? Lo podríamos dejar ahí. Este tema de conversación es un mundo. O sea, voy a parar ahora de hablar ya del sistema educativo español para poder seguir avanzando con el podcast, pero es que aquí puedo ponerme yo a hablar y no termino. Y seguramente haya muchas personas que tengan la misma opinión o no, pero insisto, si quieres dejarla en los comentarios, te animo. Aquí escuchamos a todo el mundo y escuchamos pues vemos todas las caras de la moneda. No pasa nada, aquí lo escuchamos todo de manera educada y respetuosa. Pasamos ahora con Noruega, ¿vale? Volamos al norte de Europa, ¿vale? En Noruega la educación es el gran igualador. Olvida los rankings de las notas. ¿Te acuerdas lo que yo dije de dependiendo de la nota entras a la universidad? Aquí no hay. Aquí el hijo de, te digo yo, de un CEO de una super empresa va al mismo colegio que el hijo de, me lo invento, de tu vecino, ¿vale? Que no somos gente adinerada, vamos a decirlo así. La filosofía de este sistema educativo, pues es que no hay calificaciones numéricas hasta los 13 o 14 años. ¿Por qué? Porque creen que ponerle un 5 a un niño de 8 años solo sirve para que se sienta
Solo sirve para que se sienta inferior el pobre niño. Oye, que es verdad. En España lo están intentando también hacerlo de esta manera, pero hay formas y formas, vamos a decir. La inversión por alumno en Noruega se gasta casi el doble por estudiante que la media de la OCDE. Esto se traduce en tecnología, pero sobre todo en naturaleza. Te pueden decir los chiquillos de Noruega, ¿vale? Diferentes situaciones, entre ellas pues que pueden estar en el bosque aprendiendo sobre física, por ejemplo, usando ramas y piedras que no tienen deberes para estresarse y así pueden pasar tiempo con su familia y hacer deporte. Lo más importante es trabajar en equipo y no ser el número uno. Es algo súper idílico, ¿verdad? Pero el reto de noruego es que a veces esa falta de competitividad hace que a los alumnos les cueste adaptarse a entornos globales más agresivos. Noruega, la verdad que nunca he escuchado algo negativo sobre la educación noruega. Si me lo puedes comentar en comentarios, si lo has escuchado, si hay algún artículo o alguna noticia relacionada, te invito a dejarlo, ¿vale? O incluso si lo conoces de primera mano el sistema educativo noruego, de verdad, te invito a que lo dejes para ir poco a poco, ¿no? Ampliando la información. Porque aquí, insisto, son más pinceladas sobre estos sistemas educativos. Y el único el que puedo hablar personalmente es el de España. Tampoco quiero yo irme e inventarme historias, ¿no? de los otros países. Pasamos a Japón, ¿vale? El contraste total, Japón. Si en Noruega el centro es el yo feliz, vamos a ponerlo así entre comillas, en Japón el centro es el nosotros útiles, ¿vale? Más que matemáticas, Japón siempre arrasa en las pruebas PISA. Esas pruebas que hacen a los alumnos cada X años para ver cuál es el nivel de la media española y luego también cuál es el nivel de la media de Europa y luego a nivel mundial, pues siempre arrasan las pruebas de matemáticas, Japón. Pero lo que no ves en los datos es el Moral Education, que se enseña aparte de matemáticas, lengua y demás, cortesía, justicia y autocontrol como materias obligatorias. Muy fuerte. Incluso los alumnos en Japón, pues ellos limpian su propia clase, tienen sus clubs de deporte, de música, organizan ellos los eventos, o sea, son la verdad que súper autónomos. ¿Qué pasa? Que luego existe por el otro lado el fenómeno, espero pronunciarlo bien, Yuku, que son las academias privadas. Aquí está el lado oscuro en Japón, ¿vale? Estas escuelas, las normales, ¿vale? Las escuelas normales, los coles normales o institutos suelen terminar a las 3 de la tarde. Vamos a poner esa hora. Pero muchos estudiantes van a estas academias privadas hasta las 9 de la noche. Yo creo que como muy pronto, seguro que habrán otras que terminen a las 10, 11, 12, para preparar los exámenes de ingreso. ¿Vale? De ingreso pues a la universidad que quieran y demás, a las que quieran ir. O sea, es súper importante para ellos ese examen. Y hay algunas barbaridades de horas de estudio que tienen los pobres alumnos, ¿no? En Japón. ¿Qué podríamos decir un poco, ¿no? de estos alumnos japoneses? Pues, por ejemplo, que en las escuelas no suelen haber limpiadores, sino que los propios alumnos friegan el suelo del pasillo, otros sirven incluso la comida, ¿vale? Tienen la comida hecha, o si no es que la están haciendo ellos, bajo supervisión obviamente, pues entre ellos también se sirven la comida entre los compañeros. ¿Es duro? La verdad que sí, porque imagínate un niño de 8 años sirviendo la comida a otro niño de 8 años, no nos cabe en la cabeza a lo mejor. Pero así están aprendiendo que nadie es más que nadie. Lo malo que el examen ese de acceso a la universidad define por completo su futuro. Como salga mal, van a sentir que son una decepción para su familia. La disciplina de hierro y una ética de trabajo envidiable, la verdad. Estos alumnos japoneses, pero con un nivel de estrés que ha llevado al gobierno a crear leyes para obligar a los estudiantes a descansar. Muy, muy fuerte. Y también luego si hablamos en
otro podcast y eso de las tasas luego de su... muy, muy fuerte. Vamos a poner un poquito ahora para hacer una pequeña conclusión, ¿no? Las cartas sobre la mesa. En cuanto a infraestructura, Noruega va a ganar en recursos, pero España gana en integración social temprana. En cuanto a resultados académicos, Japón es imbatible en ciencias, pero Noruega lidera en salud mental. Y en cuanto a vida social, el sistema español fomenta una resiliencia y una capacidad de improvisación que los sistemas más rígidos como el japonés envidian. Insisto, no existe el sistema educativo perfecto, existe el sistema que refleja los valores de su sociedad. Si quieres ciudadanos felices, mira a Noruega. Si quieres ciudadanos disciplinados, mira a Japón. Si quieres ciudadanos con una cultura general inmensa y capacidad de adaptación, mira a España. ¿Y tú? ¿En qué escuela te hubiera gustado crecer? Déjamelo en los comentarios. ¿Quieres comentar alguna cosita? Algo que nos haya dicho que tú consideras que es súper, súper importante. Cualquier duda, sugerencia, te animo a dejarlo en los comentarios. Incluso podemos ampliar la información del sistema educativo español para el próximo video podcast. Y nada más. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!